Vamos a dar inicio, ya son las 8. Bueno, buenos días profesores, compañeros y auditorio virtual que el día de hoy nos acompaña. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, 11 de marzo del 2024, de nuestro Journal Club, con el tema Fenotipos de rinitis alérgica con distintos perfiles de transcriptoma en niños, una cohorte de nacimiento. Mi asesora fue la doctora en medicina Rosa Ivette Guzmán Avilán y mi nombre es Efsi Aranza Jiménez Luna. Soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Bueno, nuestro artículo que vamos a revisar el día de hoy pues fue publicado en el Journal de Allergy and Clinical Immunology en enero del 2024. Por lo tanto, pues se trata de un artículo muy reciente. El factor de impacto de esta revista en el último año fue de 14.2, un factor de impacto muy importante, por lo tanto se trata de una revista pues también de relevancia. El autor principal de este artículo fue el doctor Jong Ho-shin, quien actualmente trabaja en el Departamento de Pediatría en la Universidad Católica de Corea, en el Hospital de Jeouido St. Mary en Seúl, Corea. Entrando un poquito en cuanto a la introducción de nuestro tema, me gustaría enfatizar, pues bueno, sabemos que la rinitis alérgica en su mayoría de porcentajes comienza después de los 2 años de edad. Un porcentaje de 29% inclusive llega a presentarse antes de esta edad. Por lo tanto, pues es de relevancia clínica, ya que la rinitis alérgica pues puede ser inclusive una manifestación de otras enfermedades alérgicas. Y pues bueno, estudios recientes también sugieren que existen varios subgrupos dentro de esta enfermedad de rinitis alérgica, los cuales van a depender del tiempo de aparición y evolución de la enfermedad. A posterior a esta diapositiva, vamos a abreviar rinitis alérgica como RA. Y bueno, ¿qué se hizo en este artículo? El análisis del transcriptoma se sabe que es una herramienta muy útil en el cual nos ayuda a investigar genes expresan de modo diferencial en diversos tejidos y en la sangre. Y estos genes nos ayudan a entender más y identificar factores de riesgo para mejorar nuestro entendimiento de estos posibles mecanismos de acción, inclusive de diferentes de vías de las enfermedades. Por lo tanto, el transcriptoma, si bien anteriormente en otros artículos se había utilizado el transcriptoma para identificar nuevos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, ningún estudio anterior a este había utilizado transcriptoma en sangre para determinar los diferentes fenotipos de la rinitis alérgica. Me gustaría recordar el dogma central de la biología molecular para entender un poquito de qué se realizó en este estudio. Si bien sabemos que para la replicación del ADN es necesaria dos procesos muy importantes y en resumen, tenemos la transcripción, el cual prácticamente es el paso del ADN a la ARN, el cual prácticamente se da la copia de una doble cadena que es el ADN a una sola cadena que es el ARN. Posterior, para tener una proteína como resultado final, este RNA necesita tener una traducción. Y bueno, el transcriptoma o lo que hicieron en este estudio fue estudiar este paso de la transcripción, en el cual, como bien sabemos, se utiliza el ARN mensajero, ribosomal y de transducción para tener como resultado final un transcrito, que es lo que analizaron. Entonces, como resultado final tenemos un transcrito y si juntamos varios y analizamos varios, tenemos un transcriptoma. Inclusive la ciencia que estudia estos transcriptomas es la transgenómica y la cual pues prácticamente es lo que se hizo en este estudio. Lo que se sabe del transcriptoma es que este va a variar dependiendo inclusive de la edad del paciente, de la evolución, inclusive dentro de la misma célula de diferentes tejidos de la misma persona. Entonces, la misma persona va a tener diferentes transcriptomas dependiendo del aparato sistema del cual se analice. Y dentro de estos, pues va a variar también dependiendo de si son sujetos sanos o inclusive sujetos pues enfermos. Entonces, con esta introducción, lo que hizo este estudio fue analizar este transcriptoma en sangre de pacientes con rinitis alérgica para poder identificar si había correlación con diferentes fenotipos e inclusive estudiar si había relación con otras enfermedades alérgicas.
El objetivo de este estudio fue diferenciar estos fenotipos específicamente de la rinitis alérgica en el momento según el momento de aparición y el curso natural, y lo curioso fue que ellos lo hicieron desde el nacimiento hasta los 12 años. Se determinó también si estos fenotipos estaban asociados a otras enfermedades alérgicas, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué métodos ocuparon ellos? Pues bueno, para incluir los participantes en este estudio se tomó una cohorte que se llama COCOA, la cual, como este estudio se llevó en Corea, este estudio es una cohorte de nacimientos basada en esta misma población. De esta cohorte, inicialmente se tomaron 3.102 niños, de los cuales al final del análisis de este estudio se incluyeron 1.050 niños, ya excluyendo a los que les faltaban datos para terminar el estudio. Y previo al inicio del estudio se tomó el consentimiento informado de los padres, de las entrevistas y las revisiones posteriores que se le hicieron a estos niños. Se utilizaron cuestionarios, los cuales fueron aplicados durante la revisión de estos niños en diferentes entrevistas. Inclusive los primeros de ellos fue autoadministrados a las madres durante el tercer trimestre del embarazo, ya que se analizaron también al nacimiento. Posteriormente, se analizó a los 6 meses de vida de los niños y después de esta edad, de manera anual, del 1 hasta los 12 años de vida. ¿Cómo se diagnosticaron las diferentes enfermedades alérgicas que se estudiaron? Pues bueno, hablando específicamente de la RA, que es el tema principal de este artículo, se utilizaron diferentes exámenes físicos en las valoraciones en los cuales se evaluaron a los niños y también por medio de la anamnesis, signos y síntomas en los niños que para tener una rinitis alérgica se definió tenían que tener 2 criterios de los siguientes: rinorrea acuosa, obstrucción nasal, estornudos o prurito. Para diagnosticar asma, los padres tenían que confirmar, o si los padres decían en la evolución que el niño había sido diagnosticado con asma por algún médico, durante el seguimiento se podían determinar que tenía asma por 3 definiciones. Una de ellas era si tenía síntomas típicos del asma, 12 meses anteriores a la evaluación, mediante ciertos cuestionarios que se les dio a los padres de una edad de 4 a 12 años. O si, por ejemplo, tenían un diagnóstico médico una vez entre los 4 o 12 años de edad, y a los 12 años se le podría hacer la prueba de reto con metacolina, la cual podría reportarse con hiperreactividad bronquial a los 7 y o 9 años de edad, o por la definición del estudio de cohorte de nacimientos de Eureka. Por medio de estas cualquiera 3 definiciones podría diagnosticarse asma en estos niños. Asimismo, en cuanto a la alergia alimentaria, igual se diagnosticó mediante un cuestionario inicialmente. Si los padres decían que anteriormente el niño tenía alergia alimentaria o algún médico le había recetado algún medicamento para esta, o inclusive tenía ciertos alimentos sospechosos de esta, un alergólogo pediatra posteriormente a esta evaluación confirmaba si tenía alergia alimentaria. En cuanto a la dermatitis atópica, igual era diagnosticada por alergos pediatras por medio de los criterios de Hanif y Rafka, y se le daba una puntuación por el SCORAD. En cuanto al síndrome de alergia oral, este también fue diagnosticado por medio de los síntomas típicos mediante los cuestionarios que se le realizaban a los padres durante el seguimiento de los pacientes. Así fueron diagnosticadas las diferentes enfermedades alérgicas en este estudio. ¿Cómo se evaluaron las pruebas cutáneas y qué pruebas de laboratorio se realizaron en estos pacientes? Pues se le realizaron pruebas cutáneas hasta 18 alergenos en los pacientes que vamos a ver a continuación cuáles incluían. Se evaluaron también los niveles de IgE total, midiéndose por medio de un inmunoensayo enzimático fluorescente, y también se contaron el número total de eosinófilos en sangre por medio de un analizador de hematología automatizado. Se evaluaron pruebas de función pulmonar. Una de ellas fue la prueba de provocación bronquial con metacolina. Otras fue la prueba de función pulmonar, se realizó de acuerdo al protocolo de dosímetro de 5 respiraciones, que es lo que señala la Sociedad Torácica Estadounidense, y también la positividad de hiperreactividad bronquial se definió como la disminución del 20% en la FEP1.
También se evaluó y se midió el FeNO, la fracción de exhalación de óxido nítrico en estos pacientes por medio del nioximino, de acuerdo a los lineamientos que recomienda la Sociedad Torácica Americana. Y se hizo un análisis de clase latente para determinar los 5 fenotipos de la rinitis alérgica a lo largo del tiempo que se estudió a estos pacientes. En cuanto al análisis del transcriptoma de sangre, pues bueno, este se utilizó analizando, como les había mencionado, puede analizarse dependiendo de diferentes células en los diferentes tejidos. Ellos decidieron hacerlo a través de la sangre y se utilizaron tubos PAXgene en 36 sujetos, de los cuales solo se utilizaron o se analizaron 3 subtipos, 3 fenotipos de la rinitis alérgica, la cual fue 12 con inicio temprano, 12 con inicio tardío y 12 con fenotipos de rinitis alérgica poco o nunca frecuente. Y el análisis de transcriptoma, se utilizó el GenChip Human Gene 2.0 Array para el análisis de estos. En cuanto al análisis estadístico que se utilizó en este estudio, pues bueno, se utilizó una regresión logística multinominal para determinar si habían asociaciones entre los fenotipos de la rinitis alérgica. Y también se utilizaron para comparar las probabilidades de los resultados alérgicos entre estos mismos grupos. También se ajustaron modelos multivariables para ciertos factores que pudieran causar confusión. Por ejemplo, el sexo, el nivel de educación materna, si el paciente había tenido lactancia materna en los primeros 6 meses de vida, o si la madre había sido expuesta al humo de tabaco o a otros contaminantes durante el embarazo, o inclusive si cuál era el índice de masa corporal de la madre al final del parto. Para estos posibles confusores se utilizó los modelos multivariables. Para análisis de los datos se utilizó un software SAS en su versión 9.4 y un valor de P bilateral menor a 0.05 se consideró de forma estadística significativa. Y para el análisis de enriquecimiento genético, que fue posteriormente ya analizar los diferentes genes que vamos a ver a continuación, se utilizaron la enciclopedia de genes, la ontología genética y se utilizó el programa ENRICH. Bueno, ¿qué resultados obtuvieron de este estudio? Los resultados los podemos resumir y los podemos observar en esta gráfica, en la cual en el eje de X podemos ver la edad de los pacientes. Como vimos, es una cohorte del nacimiento hasta los 12 años. Entonces, tenemos los 0, el 0.5 sería los 6 meses de edad del paciente y posteriormente, como podemos ver, fue de manera anual del 1 hasta los 12 años de vida. Y en el eje de las Y tenemos la probabilidad que tenía conforme el niño iba creciendo de tener rinitis alérgica. Y de lo más importante a destacar en esta gráfica, pues es el grupo que tenemos pintado de azul, el que sería un grupo de rinitis alérgica de inicio temprano. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este grupo es el que mayor probabilidad de tener rinitis alérgica tiene y el que más temprano la inicia, es decir, prácticamente los pacientes ya están teniendo síntomas entre el 1 y los 2 años de vida y aumenta de manera significativa prácticamente al llegar inclusive al 1 a los 12 años de vida. Es de lo más importante a rescatar de esta imagen. Asimismo, pues se analizó los diferentes grupos, los diferentes fenotipos de la rinitis y como pueden ver, pues esta puede variar conforme a la edad y la probabilidad de tener rinitis alérgica. En cuanto al paciente, por ejemplo, el fenotipo de rinitis alérgica de nunca o poco frecuente, si se dan cuenta, los pacientes en cuanto más crecían, o sea, menos probabilidades tenían de tener rinitis alérgica. Inclusive, pues apenas si llega a un 10% a la edad de 11 y 12 años. Bueno, dentro de los resultados que concluyeron este artículo, pues bueno, se determinó que los pacientes con rinitis alérgica de inicio temprano tuvieron una mayor gravedad de propiamente la enfermedad en comparación con los demás fenotipos, sobre todo a la edad de 7 y 11 años de edad, pero no fue así cuando tenían 10 y 12 años.
En esta gráfica les puse enmarcado el grupo número 1 de inicio temprano y, como podemos ver, son los que mayor tienen una rinitis alérgica moderada severa persistente a comparación de los otros grupos. Es decir, son los que mayor presentaban la gravedad de la enfermedad. También se determinó que la rinitis alérgica de inicio tardío y temprano tuvieron asociaciones fuertes en cuanto a los síntomas, el tratamiento, si persistían con la rinitis alérgica o si tenían una rinitis alérgica atópica, a diferencia de aquellos que tenían una rinitis de inicio muy tardío, que sería esta gráfica. La gráfica enmarcada de verde, el cuadro enmarcado de verde, son aquellos con rinitis alérgica de inicio temprano y tardío, que tenían la asociación fuerte, a diferencia de aquellos que tenían rinitis alérgica de inicio muy tardío, que eran los que tenían una asociación más débiles con estos síntomas, con el tratamiento y con el diagnóstico de rinitis alérgica atópica. Bueno, también dentro de este estudio se analizaron los patrones de sensibilización por medio del inmunocap, tanto al nacer, al año, a los 3, 7 y 9 años. Y se identificaron, como podemos ver en esta gráfica, lo que se estudió fue al huevo, a la leche y también a aeroalergenos como de Farinae. Se analizaron y se examinaron estos y se determinaron que a los que mayormente tienen sensibilización o tuvieron sensibilización estos fueron a los aeroalergenos, como podemos ver en los cuadros que están señalados. Y de este grupo que acabamos de ver, pues bueno, podemos rescatar o podemos tener como conclusión de esta tabla que les enseñé. Bueno, se encontró que los niños de rinitis alérgica de inicio temprano tienen una sensibilización mayor a los alergenos también a una edad temprana, es decir, a los 3 y a los 9 años, a diferencia de aquellos que presentaban rinitis alérgica de nunca o poco frecuente. E inclusive también presentaron la sensibilización antes que los niños con inicio tardío, como podemos ver en esta. Si bien ellos también tuvieron una sensibilización, pero la edad de aparición fue posterior, es decir, fue a los 7 y a los 9 años. Mientras que los de inicio temprano, pues fueron desde los 3 años, ya presentaban esta sensibilización. Y se observó también que había una sensibilización a aeroalergenos en todos los grupos de la rinitis alérgica de los 7 a los 9 años, excepto en aquellos que tenían rinitis alérgica transitoria intermedia a los 9 años. Otro punto a rescatar de esta tabla es que las tasas de sensibilización a los aeroalérgenos de todos los fenotipos, de los 5 fenotipos, fueron aumentando con la edad. Los niños con rinitis alérgica de inicio temprano y tardía comenzaron a desarrollar cierta sensibilización a varios alergenos alimentarios desde el año de edad, y lo curioso fue que esta desapareció a los 3 años de edad. Aquellos en el grupo de RA transitoria intermedia desarrollaron sensibilización hasta los 7 años de edad, pero no a las demás edades, que fue lo más rescatable también de esta tabla. Y bueno, parte también de lo que se analizó fueron los patrones de sensibilización alérgica de acuerdo a los 5 fenotipos de la rinitis alérgica. Y como podemos ver aquí en las tablas, se utilizaron 18 alergenos a diferentes aeroalergenos y alimentarios, que fue lo que ellos utilizaron. De lo más común, pues la leche, el huevo, de Farinae fue lo que más se analizó. Y de esto se concluyó que los niños con rinitis alérgica de inicio temprano tenían sensibilización tanto a aeroalergenos y también a los alimentos a una edad temprana, y desarrollaban, conforme iban creciendo, también mayor sensibilización a los alergenos. Por el contrario, a diferencia de los niños con rinitis alérgica de inicio tardío, tenían una sensibilización típica a los alergenos, pero no a los alimentos. Es decir, sí a los aeroalergenos, y ellos no presentaban la misma sensibilización a los alimentos que les comenté, como la leche y el huevo. Ellos desarrollaron patrones altos de sensibilización a varios también alergenos, como los primeros, que serían de temprana, conforme ellos iban creciendo. Y los niños de rinitis alérgica de inicio muy tardío fueron muy similares a los anteriores que les mencioné.
si bien tenían sensibilización a los alergenos, no era tan frecuente que tuvieran a los alimentos. Y bueno, parte del estudio también se dedicó a estudiar la relación que tenía con las comorbilidades de otras enfermedades alérgicas y hiperreactividad bronquial de acuerdo a los diferentes fenotipos. Y bueno, fue algo curioso porque se determinó que aquellos niños que tenían alergia alimentaria y dermatitis atópica al año se asociaba de manera positiva con todos los fenotipos de rinitis alérgica, excepto la rinitis alérgica de inicio muy tardío. De hecho, este fue el fenotipo con el que menor se relacionó con las comorbilidades con otras enfermedades alérgicas, porque, por ejemplo, también las sibilancias recurrentes hasta los 3 años también se asoció con todos los fenotipos de la rinitis alérgica, excepto la de inicio muy tardío. Inclusive el asma también se relacionó con todos los fenotipos, excepto con este mismo fenotipo. Entonces, prácticamente la rinitis alérgica de inicio muy tardío era la que con menor probabilidad se relacionaba con otras enfermedades alérgicas. Estos datos o estos resultados sugerían que tanto la rinitis alérgica muy tardía y tardía podrían desarrollar hiperreactividad bronquial posterior, a diferencia de la rinitis alérgica de inicio temprano, que si bien podía relacionarse con asma, no se relacionaba con hiperactividad bronquial. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué impacto tendría? Porque prácticamente estaríamos hablando que el mecanismo fisiopatológico de estos fenotipos sería diferente entre la rinitis alérgica de inicio temprano y la de inicio muy tardío y tardío. También compararon los cambios de expresión genética, el enriquecimiento genético y el análisis que hicieron por medio de los fenotipos de rinitis alérgica en 3 subgrupos. Ellos analizaron la rinitis alérgica de inicio temprano, tardío y nunca y poco frecuente, que voy a tomar un paréntesis aquí, ya que prácticamente este también podría ser una limitación al estudio, ya que no se analizaron los 5 fenotipos, solo tomaron los 3 subgrupos, ya que no contaban con el material para analizar los demás fenotipos. Por medio de este, identificaron 44 genes expresados de modo diferencial significativos en la patología, si bien algunos son conocidos como el ALOX15, CICLEC8 y el receptor 5, el receptor de la interleucina 5. Lo que se reportó o se encontró en este estudio fue que prácticamente estos genes tenían que ver o estaban muy involucrados en la aglutinación bacteriana, la vía de transducción del gusto y enfermedades de rinitis alérgica asociada con pólipos nasales. Y podemos resumir los resultados de este artículo en esta imagen. Lo que ellos hicieron fue estudiar más a fondo estos 2 subgrupos, que es la rinitis alérgica de inicio temprano y la rinitis de inicio tardío. Analizaron los genes y determinaron los diferentes mecanismos involucrados en cada uno y determinaron que eran diferentes entre ellos, pero también compartían y se solapaban algunos. Por ejemplo, en cuanto a la de inicio temprana, pues bueno, vieron que estaban involucrados infecciones tanto virales y bacterianas, por ejemplo, el citomegalovirus, y la respuesta de defensa al virus estaba muy involucrada en la de inicio temprano, ya que estaban más relacionadas con respuestas a interferón, la interleucina 6. A diferencia de aquella que era la de inicio tardío, tenía que ver con, mayormente estaba modulada por la interleucina 4 y vías de señalización de receptor de las células T. Y entre lo que encontraron es que varias de estas se solapaban, varios procesos de señalización, como por ejemplo la aglutinación bacteriana y la regulación de la tolerancia de las células T. Entonces, prácticamente la clínica era diferente entre ellos por estos motivos. Bueno, también en este mapa podemos observar varios de los hallazgos que ellos reportaron. Lo que hicieron ellos fue estudiar la correlación entre la expresión génica y los parámetros clínicos que se analizaron, que les había comentado. En el eje, por ejemplo, de la X tenemos los genes analizados. Aproximadamente fueron 55 genes que ellos estudiaron. Y en el eje de la Y tenemos los 2 subtipos, tanto de rinitis alérgica de inicio temprano y la rinitis alérgica de inicio tardío. Y dentro de ellas tenemos 4 parámetros clínicos que se correlacionaron con los genes. Número 1 fue la hiperactividad bronquial,
que se analizó con la prueba de metacolina, el feno, la IgE total y los eosinófilos. Y lo que ellos encontraron fue que había asociaciones significativas entre la hiperactividad bronquial que podemos ver en la rinitis alérgica de inicio temprano, que sería los que están marcados con asterisco en la primera línea. En los cuadros de rojos significa que la asociación es más fuerte. Como podemos ver en la de inicio temprano, en la primera línea, estaba relacionado con la hiperactividad bronquial. A diferencia en la rinitis de inicio tardío, era mayor la asociación con los eosinófilos y las diferentes expresiones genéticas que tenemos, que es lo que podemos ver en esta línea de aquí. Bueno, también lo que se encontraron con base a los resultados que utilizaron para el feno. Bueno, aquí hubo un hallazgo particular, ya que se relacionó el feno con la expresión de Liszt, que si sabemos, pues este gen nos ayuda, tiene que ver con los lisosomas en cuanto a la defensa del huésped. Entonces, lo que se determinó fue que en cuanto a el feno se correlacionó de manera positiva con la expresión de Liszt en la rinitis alérgica de inicio temprano. Como podemos ver en la primera gráfica, en la gráfica B, pues entre mayor feno se reportaba, pues estaba mayormente relacionado con Liszt y se correlacionó de manera inversa con la rinitis de inicio tardío, como podemos ver en la segunda gráfica del apartado B. En cuanto a los eosinófilos, pues aquí también se encontró una correlación con la proteína de expresión PSMB6 y la PTPRC, que también se conoce como CD45. En estas se encontró una correlación inversamente, es decir, entre mayor feno se reportaba, la expresión relativa con la PSMB6 disminuía, a diferencia de la expresión para PTPRC, la cual pues era aún más significativa, ya que se podía observar mayor en esta relación. Y bueno, ¿cuáles de los aspectos más importantes en la discusión a rescatar? Pues bueno, el estudio identificó 5 fenotipos de la rinitis alérgica. Rinitis alérgica de inicio temprano, la de inicio tardío, la de inicio muy tardío, aquella rinitis con intermedia y transitoria y la rinitis alérgica nunca o muy poco frecuente que vimos en la gráfica. Y bueno, esta se determinó así de acuerdo a la edad de aparición y el curso natural de la rinitis alérgica, desde el nacimiento de los niños hasta sus 12 años que se les hizo el seguimiento. Los niños con rinitis alérgica de inicio temprano, como les comenté, pues fueron aquellos que mostraron mayor sensibilización a los alimentos y aeroalergenos, y no solamente mostraron mayor sensibilización, sino una sensibilización más temprana que aquellos con la rinitis alérgica de inicio tardío, e inclusive se relacionó con síntomas de asma, pero no con la hiperreactividad bronquial, a diferencia de la rinitis alérgica de inicio tardío, que si bien se relacionó con la hiperreactividad bronquial. Aquellos con rinitis alérgica de aparición tardía, como les mencionaba, se asociaron con una sensibilización temprana a los alimentos y tardía a los aeroalergenos, como les comenté en las tablas pasadas. Y asma, y esta sí era asociada con hiperactividad bronquial. Esa era la gran diferencia entre estos dos grupos. Por último, también se determinó que la rinitis de inicio muy tardío tiene patrones o es muy similar a la rinitis de inicio tardío, excepto que sus síntomas y signos de la rinitis alérgica pues comienzan en una edad más posterior. Sería la diferencia más marcada entre estas, entre la muy tardío y tardío. La diferencia sería en que los signos y síntomas empiezan a una edad más avanzada. Y bueno, como les mencionaba, algo que se determinó y que se encontraron en este estudio fue que la rinitis alérgica de inicio temprano mostraba una mayor gravedad, mostraba un mecanismo diferente por lo ya antes mencionado, y por lo tanto esto era de relevancia, ya que les mencionaba que el 29% de los niños con rinitis alérgica lo presentan los signos y síntomas antes de los 2 años de edad. Y esto tiene relevancia, ya que prácticamente ellos tienen un mayor riesgo
de infección viral y una disminución de la respuesta de defensa del huésped en estos niños, y por lo tanto también tendrían un aumento con la respuesta inmune mediada por células T en la rinitis de inicio tardío. Este estudio que se llevó a cabo fue el primero en estudiarse por medio de análisis de clase latente desde una cohorte desde el nacimiento, y fue el primero en utilizar el transcriptoma sanguíneo para estudiar los fenotipos de la rinitis alérgica. Entonces, esto pues nos ejemplificó o nos detalló más a fondo las características clínicas que los pacientes tenían, la sensibilización secuencial que presentaron los pacientes, e inclusive la relación de la hiperactividad bronquial entre los diferentes grupos que se analizaron y la asociación con otras enfermedades alérgicas. Si bien anteriormente a este estudio habían otros estudios que habían utilizado transcriptomas y que se habían analizado trayectorias de evolución de la rinitis alérgica en niños, como por ejemplo el estudio de París, el cual se analizó las clases latentes de la rinitis y sibilancias infantiles. También, por ejemplo, el de Avon y el de Manchester, que se hicieron en los 90s. Estos estudios, y el más reciente que fue el de Singapur, perdón, también, que analizaron los diferentes subgrupos de rinitis. Estos estudios tuvieron ciertas limitaciones, ya que si se dan cuenta, muchos de ellos analizaron eczemas, sibilancias y rinitis. Tuvieron limitaciones porque ellos no analizaron en específico la rinitis alérgica y no utilizaron el transcriptoma sanguíneo para estudiar los diferentes fenotipos. Y el principal hallazgo de este artículo sería nuevamente la rinitis alérgica de aparición tardía y muy tardía está asociada de manera positiva con asma, con hiperactividad bronquial, que son aquellos que siguen la marcha alérgica típica, y aquellos con rinitis alérgica de inicio temprano, que comenzó entre el año y a los 2 años de edad, que es el mismo periodo en el que se desarrolló y se terminó, que también tenían alergia alimentaria y dermatitis atópica. También este estudio sugiere que los niños pequeños pueden desarrollar signos y síntomas típicos de rinitis alérgica antes de los 2 años de edad, como les mencionaba, en un gran porcentaje, que aproximadamente es 29%. Por lo tanto, esto también es de relevancia, ya que tendrán mayor gravedad de la rinitis alérgica y se va a correlacionar con mayor sensibilización y otras enfermedades alérgicas que pueden la cual no se va a encontrar la hiperactividad bronquial en ellos. ¿Okay? Esto, bueno, también para concluir y enfatizar lo que hemos analizado durante la clase, es que los niños con rinitis alérgica de inicio tardío y muy tardío se asociaron a hiperactividad bronquial, lo que sugiere que se debe a otro mecanismo fisiopatológico de la rinitis alérgica, la cual, pues, esta va a estar mediada por la vía inflamatoria mediada por células TH2. Estos hallazgos sugieren que la rinitis de inicio temprano y la de inicio tardío tienen diferentes mecanismos, como ya mencionamos y ya lo explicamos. Y bueno, el análisis del transcriptoma sanguíneo que ellos realizaron también fue útil para determinarse en dos importantes genes, que fueron dos importantes genes expresados de modo diferencial, como es la CTNNB1, la cual pues tiene que ver con las defensas, y la L-Gals S1. La primera, más bien, perdón, tendría que ver con las células epiteliales y la segunda con método de defensa del huésped. Entonces se determinó, y algo importante también que fue útil estudiarla desde el nacimiento, es que la primera de estas, que es una B-catenina, se expresaba de manera, por ejemplo, si la madre estaba expuesta de manera temprana, inclusive prenatal, a tóxicos ambientales, disminuía la expresión de estas, que tiene que ver con las células epiteliales. Y la segunda, que es un miembro de las galectinas, pues bueno, es un factor importante de reconocimiento en las enfermedades nasosinusales, que fue también lo que fue resultado de los estudios que hicieron por medio del transcriptoma. Se encontró que el fenotipo de rinitis alérgica de inicio temprano pues tenían una expresión menor de estos genes, los cuales eran estimulados por el interferón, los cuales, si conocemos y recordamos la función antiviral que tenían estos, podemos entender
porque estaba asociado con infecciones tanto virales y también bacterianas, como es el caso inclusive del citomegalovirus, como vimos en la imagen. Y la regulación de la respuesta inmunitaria estaba asociada con las células T, pues nos explica que esta puede afectar la fisiopatología de la rinitis alérgica de aparición tardía. Y bueno, para recordar las tres más importantes que se determinaron y que se estudiaron, fue la de List, que tenía relación con el feno, la PSMB6, que mostró una correlación negativa, como lo vimos en la imagen, y la PT-PCR6, que es conocida como CD45, la cual pues está relacionado con los eosinófilos. En cuanto a las fortalezas del estudio, pues bueno, fueron los cuestionarios que se utilizaron durante el análisis de los pacientes, también fue el tamaño de muestra que utilizó y el apego que tuvo de sus pacientes, ya que aproximadamente un 78.1% tuvo el apego durante esos 12 años. El uso también del transcriptoma pues fue muy importante, ya que como vimos y les mencioné, los estudios previos no habían utilizado transcriptomas, y los estudios que están reportados con análisis de transcriptoma normalmente se utilizaron para determinar los mecanismos fisiopatológicos, y este fue de los primeros en analizar los fenotipos por medio de transcriptoma. Dentro de sus limitaciones del artículo y del estudio, pues bueno, fueron probablemente también la posibilidad de sesgo de selección y el pequeño grupo, la pequeña muestra de sujetos en los subgrupos del transcriptoma que les había mencionado. Realmente fueron 12 para rinitis de inicio temprano, 12 de inicio tardío y en total fueron solamente 36. Como les mencionaba, no se analizó de todos los 5 subtipos de la rinitis alérgica. Y bueno, con esto pues podemos concluir que también se necesitan estudios de cohortes prospectivos en diferentes poblaciones, ¿no? Esta población fue centrada pues en Corea. Tendríamos que hacer también estudios de población general para confirmar que los hallazgos de este estudio pues vayan relacionados con los hallazgos que presentaron. Y bueno, en conclusión, podemos determinar que hay 5 fenotipos de rinitis alérgica distintos en niños y estos van a variar de acuerdo a la edad de presentación y a y su aparición y su curso natural de la enfermedad. Los hallazgos que presentamos pues tienen implicaciones clínicas, ya que a nosotros también nos van a servir para que nosotros podamos desarrollar medidas predictivas y también preventivas para nuestros pacientes con rinitis alérgica, ya que también tendríamos que estar pues pensando en ese 29% de los pacientes que presentan rinitis alérgica antes de los 2 años, ¿no? Y que si se dan cuenta, pues son los pacientes que mayor gravedad tendrán y mayor sensibilización y correlación con otras enfermedades alérgicas tendrán en un futuro. En mis conclusiones personales, pues bueno, solo para recalcarles, la rinitis alérgica de inicio temprano van a tener la mayor gravedad y sensibilización a alimentos al año de edad y aeroalergenos a los 3 años de edad. También se va a relacionar con asma, pero no con hiperactividad bronquial. A diferencia de la tardía, que sí se va a relacionar con hiperactividad bronquial. Los de inicio tardío van a estar también sensibilizados a diversos alimentos durante el año de edad, pero no tan temprano como los de rinitis de inicio temprano, sino a partir ya posterior a los 3 años y a los aeroalergenos a partir de los 7 años. Y también se va a relacionar con asma, pero no con hiperactividad bronquial. La rinitis de inicio muy tardío va a estar asociado a sensibilizaciones a alimentos durante su edad preescolar y a inhalantes entre los 7 y 9 años y con asma con hiperactividad bronquial. Y bueno, también recordar o concluir que el análisis de transcriptoma mostró que la rinitis alérgica de aparición temprana se asoció con una respuesta de defensa relacionada con la infección tanto viral o bacteriana, mientras que la rinitis de aparición tardía, esta se asoció con una respuesta inmune relacionada con las células T. Por lo tanto, estamos hablando que tienen diferente mecanismo fisiopatológico estos 2 subtipos y estos 2 fenotipos de rinitis alérgica. Y bueno, vamos a hacer las preguntas del checklist de nuestro artículo, en el cual la primera es, ¿por qué se realizó el estudio? Bueno, ningún estudio previo a esto se había analizado el transcriptoma de la rinitis alérgica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Bueno, ellos utilizaron el análisis de trayectoria de clase latente mediante un estudio de cohorte de nacimiento, el cual fue prospectivo y fue observacional. Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación examinado,
pues fue apropiado la incluir 1050 niños en análisis final. Sin embargo, como también les mencionaba, tendríamos que analizar también una población más general. Esta fue específicamente en Corea. ¿Fue ético el estudio? Sí. ¿Se utilizó consentimientos informados de los padres antes de iniciar el estudio? ¿El estudio fue original? Sí. Como les mencionaba, hay estudios que analizaban el transcriptoma, pero para determinar mecanismos fisiopatológicos de enfermedades. Sin embargo, no para analizar los fenotipos de la rinitis alérgica. ¿Sobre quién es el estudio? Bueno, se analizaron a niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 12 años, específicamente con rinitis alérgica. ¿Cómo se reclutaron los sujetos? Bueno, este fue por medio del estudio de COCOA, como les mencioné, el estudio de cohorte de nacimiento de Corea. Y fue razonable el diseño del estudio, pues se utilizó un tamaño de muestra. Sin embargo, como les mencionaba, un limitante sería que solo se analizaran tres subgrupos de la rinitis alérgica, pero también lo relevante o lo importante también a recalcar de este estudio es que se retuvieron un gran porcentaje de pacientes. Hasta 78% de sus pacientes pudieron darles el seguimiento por 12 años. ¿Se controló de forma adecuada el estudio? Pues sí, como les mencionaba, se retuvieron la mayoría de los pacientes. ¿El estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles? Y nuevamente recalcar, pues fueron 1050 niños, pero habría que hacer más estudios para determinar si los resultados que ellos presentan se correlacionan con diferentes poblaciones. Y pues muchas gracias, agradezco su atención. ¿Alguna pregunta o duda que tengan?